cirugía pediátrica, cirugía de tórax, cirugía de trauma, cirugía vascular, urología, proctología, rectos sigmoides, solo rectos sigmoides, proctología. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque el área es muy amplia y haciendo subespecialidades uno puede masterizar más. Entonces, por eso se divide todo al máximo. Después hay subespecialidades. Por ejemplo, está en urología una sub en mínimo acceso percutáneo de riñón. Y son cosas muy específicas, son cosas complejas, pero nosotros vamos a hablar de urología general. Vamos a conocer la patología y el tratamiento médico y quirúrgico. Hay que saber que van a ser médicos generales. Y tal vez nos vamos a hablar de la técnica exacta de cómo hacer una nefrestomía percutánea, pero ustedes van a saber qué es eso, dónde se hace, por qué se hace. Y si mañana hacen urología o hacen un procedimiento o una subespecialidad de acceso percutáneo, que es para especialidades quirúrgicas. Yo, por ejemplo, soy cirujano general, cirujano de trauma. Puedo hacer hice muchas especialidades en mínimo acceso, que es para operar por video laparoscopia. No digas subespecialidad. En Paraguay, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. Pero puedo hacer, por ejemplo, estoy calificado para hacer una subespecialidad en acceso percutáneo, para drenar, por ejemplo, abscesos del hígado o del riñón, ¿verdad? Cosas así. Entonces, ¿qué es percutáneo? A través de la pierna. Todo es parte del mínimo acceso. Sí, tengo la noción, pero no tengo esa práctica de todos los días. La gente que hace su especialidad está en eso. Esta pieza va a ser de drenaje percutáneo de riñón, y vamos a tener 80 pacientes. Y todo el día vamos a hacer drenaje percutáneo. Y nadie va a saber más que yo hacer, pero también eso no se hace. Pero bueno, lo grande de la especialidad de cirugía demanda que haya subespecialidad. Pasa lo mismo en clínica, en pediatría, en ginecobstetricia. Todo pasa lo mismo. Ginecobstetricia tiene su especialidad en obstetricia, especialmente en neonatología, en oncología, como la doctora Lorena, profesora de ustedes también. ¿Cómo se llama esto? Infertilidad, que es un problema serio. Si no podemos curar la infertilidad, vamos a morir todos y vamos a morir en sentencia. Pediatría, oncología pediátrica, nefrología pediátrica. Bien. Y neurocirugía también es una subespecialidad de neurocirugía. 8 años. ¿Algún neurocirujano? Hay que terminar cirugía, después llega a hacer 5 años de neurocirugía. Yes. Bueno, entonces, como aquí, hoy vamos a hablar sobre, bueno, urología es una especialidad muy sencilla. ¿Por qué? Porque es una especialidad quirúrgica. Todo de cirugía es sencillo y divertido.
clásico de Paraguay. Estudió en Francia, hizo su grado con Latarjet, el francés que escribió el libro Latarjet. Y Latarjet comenta, ya nos solía decir, y Latarjet le decía: Aníbal, cuando vos ves una cirugía, tiene que parecer simple, tiene que parecer fácil. Si el cirujano lo que hace parece simple, parece fácil, está bien hecho y el cirujano sabe lo que hace. Si no se entiende lo que está haciendo, y sangra todo y no se entiende qué hace el cirujano, eso está todo mal. Porque ni el cirujano está sabiendo lo que hace. La cirugía tiene que ser simple, directa. Tiene que, por más que requiera destreza, tiene que verse simple. No es bien hecho. ¿Okay? Bueno, entonces ecología es algo quirúrgico, es también todo simple. Y es muy práctico porque inclusive no hace falta ni estudiar, diría yo. Hablamos aquí, discutimos y van a conocer estudiar para el 5, para alguna pregunta específica. Pero estudien, después no digan: Rolón dijo que no hay que hacer. No me comprometo. Pero es fácil. Y todo va de la mano. Una cosa va de la mano con la siguiente. Pues todo lo mismo. Es muy práctico, muy simple, realmente. Hay gente que le gusta, siempre me dice: me gustó mucho biología. Acá los jueves operamos casos de biología. Jueves. Porque podemos, los viernes. Los viernes está el doctor Rodas, que es urologo, y con él conmigo solemos operar casos urológicos. Solemos hacer, inclusive por mínimo exceso, que se hace solamente en la gran ciudad. Así que podemos ponernos de acuerdo, rotamos, todos participan. Muy bien. Vamos a todos estos procedimientos que vamos a ver.
famoso soplido funciona. Señores, vamos a hablar un poquito sobre mecanismos de infección de la vida. ¿Okay? Miren esta estadística. Ustedes, cuando salen acá, van a ser médicos generales. Porque una cosa es cierta. Aunque ustedes sean mañana especialistas o subespecialistas, nunca van a dejar de ser médicos generales. Yo soy médico. Yo atiendo. Si viene un enfermo, me voy y le curo. No importa si es neurológico, pediátrico, geriátrico. Sí, yo soy cirujano. Soy médico general también. Nunca tienen que dejar pasar eso. Hay gente por ahí, cuando es cirujano, cuando es traumatólogo, cuando es oftalmólogo, se olvida ya de la medicina. Ahí solamente ojo, nada. Entonces, ¿para qué estudiar medicina? Hay que estudiar dentista, dientes. Pero ustedes van a ver todo. Y en la consulta general, miren acá, 80% de las consultas, estamos hablando de un médico de familia, una medicina general, van a ser por infección. Imagínense lo importante. Y de a poco nos vamos a ir viendo la connotación de la importancia de tratar bien una infección. Y después, en general, sí, siempre va a ser 91% las infecciones respiratorias del aparato respiratorio alto. ¿Qué alto? Ojo, oído, nariz, faringe, rinitis, faringitis, todo eso es lo primerito que van a ver. Pero después seguido van a ser infecciones urinarias. ¿Sabían eso? ¿Sabían? ¿En serio? Paso adelante. Se ve muchísimo. Y después respiratorio bajo, no tanto, pero está muy seguido. Neumonías y aparato digestivo, diarrea, vómito y problemas cutáneos, ya sea hemorrhongos, parásitos, etc. Eso es lo que se ve esa es la prevalencia en las consultas. Entonces, ¿qué es la infección del tracto urinario? Sí, pero lee. Invasão extraordinária por germes que sobrepassam os mecanismos de defesa do hóspede e que se produzem invasão, colonização e multiplicação de bactérias no trato urinário, que se expressa por leucocitúria, mais bacteriúria e piúria. Para sua confirmação, bacteriúria significativa maior a 100.000 unidades formadoras de colonias significativas por mililitro, por ml. En la infección, los mecanismos que producen, hay cosas que atajan la infección y hay cosas que favorecen la infección.
Cuando los mecanismos que favorecen sobrepasan los defensivos, se infectan. Y uno puede tener, ahora mismo podemos tener acá una infección urinaria, pero que esté por debajo de las 100.000 unidades formadoras de colonia por ml y va a ser asintomática, pero se llama bacteriuria asintomática. Es una infección urinaria. Y tal vez puede pasar meses antes de que se manifieste, antes de que llegue, porque cuando llega a 100.000 se manifiesta. Ahí va a causar los síntomas que vamos a conocer desde hoy en más como síntomas urinarios. ¿Cuáles son? Toma del estado general, decaimiento, dolor de cabeza, tal vez un poco de malestar. Toma del estado general. Más ardor al orinar. Tenés 100.000. Antes de 100.000 no. Tal vez teniendo menos de 100.000, puede ser que un día después de la farra o después de estar jugando un tercer tiempo con mucha cerveza, al otro día deshidratado, orines muy oscuro y ardo. Pero tiene que ser deshidratado. Pues regularmente no nos deshidratamos, menos en este calor. En este calor todo el mundo anda con su jugo acá, su cerveza, ¿cómo se llama? Tereré. También cerveza. Y después agua. Nadie se deshidrata. Entonces, ¿qué pasa? Orina, orina, orina. Y es un mecanismo de flushing. Flushing quiere decir irrigación. Entonces, esas 10.000 colonias van a subir a 15.000, 20.000, después la orina, baja de vuelta a 10.000. Y así se mantiene. ¿Se puede curar con solamente hidratación y orinar? ¿Puede? Le pregunto. Si solamente tomando agua y orinando mucho, ¿me puedo curar de la infección urinaria? ¿Por qué? Por eso, porque sí o sí necesito antibióticos y necesito un ciclo. Cuando hablamos de antibióticos, les recuerdo que un ciclo tiene que tener de 5 a 10 días, 7 a 10. Hoy por hoy regularmente mandamos de 5 a 7 días. No usamos más que ella de 10 días porque le da todo, ¿cómo se llama? Gastritis medicamentosa. Entonces vemos que tiene más confianza si toma de 5 a 7 días. Y tratamos de acortar. Tanto así que la infección urinaria no complicada lleva 2 días realmente. Ciprofloxacina de 500 miligramos cada 12 horas por 2 días puro. Puede ser inclusive acitromicina de 1 gramo en una sola vez. Infección urinaria no complicada. Vamos a ir hablando. Pero eventualmente va a llegar a 100.000 colonias y va a causar síntomas y ese paciente va a venir al consultorio. Quiere decir que si yo hago una orina simple y veo que hay más de 100.000 unidades formadoras de colonia, eso es bingo, diagnóstico, infección urinaria. Y tengo que tratar. Puedo tratarle con ciprofloxacina cada 12 horas por 2 días. ¿Sí? Si no es complicado. ¿Y cuándo no es complicada? Cuando hay una infección urinaria en un paciente sano, que no tiene otra complicación. No está embarazada, no tiene problemas renales, no tiene hiperplasia prostática, no tiene nada más.
Esa es una infección urinaria simple. Todo lo fuera de lo simple no es simple. Y ese sí o sí va a tomar por 7 días. Cipro por 7 días. Acitro por 5 días. 1 al día. ¿Está bien? Bueno, pero ¿y qué es lo que yo veo en una orina simple? ¿Qué se ve? ¿Usted lo sabe? ¿Qué se ve en un estudio de orina simple? Si hay leucocitos en la orina, ¿hasta cuánto es normal? Por ahí dicen que hasta 10, 0 a 10 leucocitos en orina es normal. 10 ya está un poco allá. En realidad 0 a 5 no. 0 a 7. Más de eso es una leucocituria. También es sugestivo de infección urinaria. Porque hay otras cosas que pueden dar leucocituria estéril, como la tuberculosis. Bacterias en la orina. ¿Cuántas bacterias puede tener la orina? ¿Cuánto? Menos de 100.000. 100.000 ya es. Pero ¿cuántas bacterias puede tener? Bueno, tenemos 5 bacterias en la orina. ¿Puede ser? ¿También le gusta? ¿5? ¿O no le gusta ninguna? La orina, normalmente la orina, ¿cuántas bacterias tiene? Varias, dice ella. ¿Otro? ¿Allá vos? ¿No sabe? ¿O ninguno? No sé. ¿Yo? ¿Vos? Ya. Bueno, nunca, me había enseñado, nunca digan no sé. Siempre vamos a hacer, si no sé realmente, tengo que hacer una adivinanza científica. Porque yo estoy estudiando medicina y más o menos tengo que saber. O si no, si está muy compleja la pregunta, le van a decir, profe, en este momento no te respondo, me da 5 minutos, reviso y te respondo. Eso cuando estamos en la recorrida, cuando sea en el interno. No sé, no se dice nunca. ¿Ok? Adoro. Yo, no sé, no. Puedo decir inclusive, ahora mismo no te puedo responder, profe, enseguida te respondo. Googleo. Una adivinanza universitaria. ¿Vos qué pensás? ¿Que va a haber bacteria o no en la orina? ¿Qué crees? ¿Que va a haber? Está ahí abajo, puede que haya bacteria. ¿Qué más? Gente, la orina es estéril. Ahí no puede haber una bacteria. En condiciones normales. Estábamos diciendo que si hay bacteria, va a ser una bacteriuria asintomática. Y rápidamente va a crecer hasta 100.000, donde va a ser una infección urinaria. Pero antes, por debajo de 100.000 le llamamos bacteriuria asintomática. No es normal. A la orina es estéril. Así que la próxima vez que tienen un paciente, no titubeen en oler o tomar un poco, porque es estéril. Sí, justo el que tomaron era infectado, fuiste. Este señor Benitez, el de la diabetes, así descubrió la diabetes. Porque antes no había forma. ¿Sabe qué hizo? Vio que había hormigas. ¿Qué hizo? ¿Sí? ¿Verdad? Casualmente el que él probó estaba contaminado y le dio una gastroenteritis.
pero debería ser estéril. Ese es el punto. Bueno, entonces, un profesor de medicina interna me decía antes que no hay infección urinaria sin piuria. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Pus de la orina, pero no siempre va a ser una pus así de orina. Es simplemente muchos leucocitos. Leucocitos por encima de 10, 20, 30, 40. Leucocitos en orina es piuria. Si es más alto, 100, 200, va a salir blanco ya. Va a salir grumoso. Piuria. ¿Ok? Entonces, piuria para la confirmación y 100.000 unidades por hora. Esto se puede ver en la orina simple. ¿Qué significa orina simple? Orina al paciente y el laboratorista con un microscopio simple, no electrónico ni nada. Mira así y ve todo eso. Tiene sus métodos para diagnosticar. Entonces, esos son algunos conceptos que quiero que manejen. Y acá, la epidemiología, gente. Fíjense cómo se presenta. En los primeros años de vida, más bien es más frecuente en el sexo masculino. ¿Por qué? Sobre todo en el bebé no circuncidado. ¿Por qué? Porque ahí se juntan más bacterias y esperma. La mamá no le descalota. Calotar, decalotar. Tienen miedo. Hay muchísimas mamás que van a venir a ustedes con sus hijos ya grandes, 2 o 3 años, con una fimosis. ¿Qué es una fimosis? La prepucio se indura y ya no se puede decalotar. ¿Por qué? Porque siempre tuvo miedo de tocarle, de pelarle, y eso se fibrosa ahí. Ya simplemente le pones un poco de dexametasona o suerito y hay que decalotar, ya, solucionó. Y obviamente ahí no está lleno de esperma si nunca le limpiaron. Es esperma. Que es una secreción que se transforma ahí en un central leucocitario. Entonces, por eso, en el sexo masculino primero, pero después, en el preescolar, ya escolar y el adulto, ya varía a femenino, porque la arenita, si no le enseñan, se va a limpiar de atrás adelante. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Qué tipo de germen usted cree que está en el espacio, o sea, en el periné, entre el recto y la vagina? ¿Cuál es el germen que predomina en el intestino? Escherichia coli, por lejos. ¿Y cuál es el que va a infectar más la vía urinaria? Escherichia coli. Siempre. Después seguido muy de cerca de los otros: Mirabilis, Proteus, Enterobacter, que son bacterias de la flora natural. Pero esos son natural dentro del aparato digestivo, no en la vía urinaria. Entonces la nenita, si no se le enseña, se va a limpiar mal. Yo, por ejemplo, tengo una nenita de 2 años y cuando hace pupú, no le limpio nada. ¿Saben qué hago? Le agarro así, le pongo en el lavatorio y le lavo toda la cola y todo. De forma de estar seguro de que no hay germen. Y obviamente no mandando de la cloaca a la vagina, o sea, del ano a la vagina. Tiene que ser al revés, de la vagina hacia la vagina. Sí, al revés. Y es difícil porque se mueve, se mezcla todo ahí, y lo que dice, ahí está
lo que muestra la prevalencia. Las mujeres se van a, las niñitas, preescolar, imagínense el preescolar que se va al colegio y se va al baño y no está la mamá, se va a limpiar. Regularmente, las criaturas, por ejemplo, en edad preescolar y escolar, en preescolar, un poquito encima del primer año, donde todavía usan pañal, si es el papá que le limpia todo mal. Y viene todo con ese ahí en el introito vaginal. Eso va a dar una infección urinaria sí o sí. Pero bueno, eso ustedes tienen que enseñarle a sus pacientes y a la gente que está bajo cuidado de ustedes, como médico general, al vecindario que ustedes le tocan. Muy bien, después en la edad adulta, también las mujeres se les favorecen por tener una uretra muy corta, 5 centímetros. Y si es sexualmente activa, está expuesta en cada coito, está expuesta a una infección urinaria. Especialmente si hay contaminación de la parte del periné hacia la vagina. Por eso es más prevalente en mujeres. Después, recurrencia y reinfecciones. La edad escolar, por lo que hablamos. La nena se va al colegio y se va al baño, y tiene una niñera al lado, tiene su mamá, se va a limpiar mal, es por ahí que viene la mujer adulta, ya hablamos, la predisposición, la uretra corta y la contaminación del área, sobre todo en la mujer adulta joven sexualmente activa. El embarazo, el embarazo automáticamente le predispone a la mujer para una infección urinaria. Automáticamente. Porque yo quiero, el embarazo no es nada patológico, es fisiológico. Pero cuando ustedes piensen en infección urinaria, tiene que ser porque hay un cambio o un problema en la anatomía del aparato urinario o en la fisiología. Cualquiera de esas cosas va a predisponerle a la gente a tener infección urinaria. Por ende, hiperplasia prostática ataca, hay una obstrucción de la vía urinaria, cálculos de aberraciones, no aberraciones, sino que malformaciones, congénitas, riñón en herradura, uréter doble, uréter estrecho, todo eso. Y en el embarazo hay un problema compartimental. Bebé aprieta el uréter. Ahí ya hay un problema. Pero no es solo eso. Hay una cantidad de hormonas circulando que favorece la infección urinaria. Cambia el pH vaginal, del introito vaginal, todo cambia. Hay predisposición a la hiperglicemia, por eso cuidamos la diabetes en el embarazo. Hay predisposición a la hipertensión, porque hay aumento de volumen. Todo eso favorece a la infección urinaria en una mujer. Por eso, ahora, es malísima la infección urinaria en la mujer. ¿Qué va a producir? Bajo crecimiento o, ¿cómo que se llama? SIUR, crecimiento retardado uterino. Y va a ser causa de ruptura prematura de membrana.
entonces va a haber prematurez. Y va a ser causa de causar coriornemnitis y que se rompa a los 30, 32 la membrana. Y ustedes saben, la membrana se rompe, cuando se rompe, 48 horas después sale, van a ser 32, 33. Entonces, es tan serio, gente, que nosotros en la captación, ¿ya vieron un ginecobstetricia usted? ¿No? No. La captación, para aquellos que no saben, es cuando una mujer sabe que está embarazada y viene al médico, ¡pum! Captación. Le hacemos un test de serología, de enfermedad venérea, orina simple, que es porque favorece. Si es posible una ecografía para confirmar fecha, eso todo se hace en la captación. Porque ahora yo sé que esta mujer está embarazada, yo sé que tiene ahora 2 semanas o 4 semanas y de acá no va. Y se va a hacer una orina simple cada mes en su control. Si es una paciente conocida que tiene infección a repetición, se va a hacer cada 15 días. Si hay infección urinaria, se trata automáticamente en la embarazada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque favorece la infección urinaria. ¿Está bien? Y el hombre adulto, ¿cuál va a ser el problema? Ya dije, hiperplasia prostática. ¿Y qué es lo que hace la hiperplasia? Crece la glándula prostática y aprieta la uretra prostática, causando que haya siempre una remanencia en la vejiga de 200 a 400 ml. Por más que son personas adultos ya, adulto mayor, encima de 60. Orina y se le va a quedar siempre un poco de orina. Eso favorece problemas en la anatomía. Está predispuestísimo a ser infección urinaria. La infección urinaria también puede hacer una prostatitis, una orquiepididimitis de continuidad. Todo eso puede hacer en el prostático. Entonces, esa es la casuística. Y la hiperplasia prostática, gente, vamos a hablar nosotros después de hiperplasia en una clase, pero vamos siempre a hablar de hiperplasia prostática acá en esta clase. Es algo prácticamente fisiológico en el hombre. ¿Por qué se da? Por la exposición de la próstata a la testosterona. Y si es que no están castrados y no producen testosterona, sí o sí van a tener hiperplasia prostática. ¿Cuándo? 60, 70 años. Lo que pasa es que hay gente que hace una hiperplasia prostática a los 45. Es un problema. Un tipo joven y todavía ya no puede orinar, tiene infección a repetición, 1000 cosas. Vamos a hablar de eso. Pero un abuelo de 80 años, 90, va a tener una hiperplasia. Es fisiológico. Por la testosterona ahí a la glándula prostática. Muy bien, esa es la casuística. Y ustedes saben, una cosa interesante de los gérmenes que hablamos son gérmenes gram negativos. ¿Y por qué les digo eso? Porque no hay otros gérmenes que contaminen la uretra. La uretra es prácticamente un espacio virtual abierto al cuerpo. Puede venir cualquier bicho, una hormiga, entrar por la uretra, irse a la vejiga, por ahí por el uretra, llegar al riñón y por ahí se va. Pero, ¿saben por qué no se da eso? Porque la uretra tiene mecanismos defensivos
que ningún germen puede romper. Ninguno, pero estos sí. Porque estos son gérmenes que desarrollaron, así como la evolución, desarrollaron mecanismos para poder invadir la uretra. Y son invasores de uretra especiales. Un estafilococo, un estreptococo no puede invadir, va a morir. Porque esa es una cosa de protección, donde hay muchos anticuerpos, donde hay un moco que se llama factor de Tamm-Horsfall. Tamm-Horsfall. Es un alemán. Y entonces nadie puede invadir, pero ¿saben ustedes lo que hacen estos bichos de los que vamos a hablar? Agarran la proteína de Tamm-Horsfall y usan a su favor para invadir la uretra. ¿En serio? Eso hacen el Escherichia coli y sus secuaces. A gravidez se trata como infecção urinária complicada? Complicado. La gravidez va a ser una infección urinaria complicada. Te dije, ¿por qué? Porque el bebé está en peligro y la mamá también. E tem algum trimestre que é mais comum? En el segundo trimestre. Porque en el segundo trimestre ya hay panza y hay compresión del uréter y hasta hay dolores, hay hidronefrosis. Duele. ¿Quién ya estuvo embarazada? ¿Vos? ¿Quién más? ¿Saben los dolores que causa aquí en el costado cuando va creciendo la panza? Eso es porque el niño hace un síndrome compartimental. Hay algo ahí y va apretando los uréteres. Pero el organismo femenino es tan ávido que le va a doler un momento, pero después al otro día ya no le duele, porque se adapta y va adaptándose al tamaño. Y hoy por hoy, los nefrólogos sobre todo, cuando hay dolor en la embarazada, le quieren hacer una nefrestomía percutánea, que estamos hablando. Entrar con un catéter percutáneo al cáliz y drenar la hidronefrosis. ¿Por qué? Por dolor, porque la mujer, no aguanto nada. Y yo, mira, me pasó. Me fui, mi señora estaba con muchísimo dolor, nos fuimos al sanatorio ahí, y le evalúa, primero le evalúa, aquella oportunidad ya en Asunción, para el hospital, le evalúa ortopedia, columna no hay problema de columna. Y sí la valía. Y entonces vienen los nefrólogos y sí, hay hidronefrosis, recomiendan una nefrestomía percutánea. Imagínense, yo médico pensando ahí, rayos, va a entrar un catéter al cáliz y va a drenar, mira si mete un bicho, va a ser una pielonefritis automáticamente. Y puede hacer un shock séptico y matarle al bebé y a la mamá. Y ellos, claro, recomendamos una nefrestomía. Las abuelas nunca hicieron nefrestomía. Si ustedes le preguntan a sus abuelas si todavía viven, le van a decir que nunca hicieron nefrestomía por dolor. Eso se adapta. Le da un paracetamol, porque no se puede tampoco tomar aire ni nada en el paracetamol ahí, va a descansar un rato, le va a pasar. No sé, no hagan nefrestomía, es una locura. Aunque esté bien hecho, ustedes saben que siempre va a haber un riesgo. Y aquí es lo que voy. ¿Qué va a ser la infección urinaria? ¿Dónde va a empezar? Va a empezar en la uretra. Y por tres mecanismos, esa bacteria, Escherichia coli principalmente, pero puede ser la
Proteus, mirabilis, enterococos en general, amiguitos del Escherichia coli, y van a subir mecánicamente, quiere decir subiendo, literalmente caminando, a la vejiga, de la vejiga al uréter y del uréter al riñón. Ellos quieren llegar al riñón. ¿Por qué? Les gusta el riñón. Se van a meter en el riñón, y otra forma de subir hasta el riñón es también por vía linfática, si hay mucha presión, o por vía hematógena. También pueden llegar las bacterias al riñón. 3 formas de invasión. Pero ellos van a llegar al riñón, quieren llegar ahí. ¿Qué ustedes creen que va a pasar si una bacteria llega al riñón, ya sea mecánicamente o por vía hematógena o linfática, por el aumento de la presión, y por vía linfática también se puede llegar? O tal vez por un absceso percutáneo que no tuvieron tanto cuidado en la esterilización y le pongo directo. Eso se llama por instrumentación. ¿Está bien? También puede ser una pielonefritis, uretritis, cistitis, vejiga, pielonefritis, riñón. Llegó el Escherichia coli al riñón. Ahora tenemos una pielonefritis y el síntoma general va a ser fiebre muy elevada. Fiebre muy elevada con escalofríos o chilling. ¿Cómo se dice en portugués escalofríos? También. Escalofríos. Una fiebre que nunca tuvieron fiebre con escalofríos. ¿No? La faringitis no suele dar fiebre con escalofríos. La enteritis bacteriana. Fiebre con escalofrío y toma del estado general. El paciente va a estar encamado, no se va a poder mover, va a estar destruido. Síntomas muy fuertes. Y va a tener dolor acá, en las fosas lumbares. ¿Y qué va a pasar con ese? ¿Usted qué cree? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué crees que va a pasar eso? No tanto por los vasos sanguíneos, por la cantidad de sangre que circula por ahí. ¿Cuántos litros circula por el riñón al día? Es el filtro del organismo. Si una bacteria llegó al riñón, la bacteria hizo una sepsis generalizada. Y de ser una pielonefritis a que haga un shock séptico, puede ser tan cerca como 3 horas. Depende del paciente. ¿Se puede morir el paciente? Entonces, la pielonefritis es un caso grave siempre. Y ese paciente va a estar internado y va a recibir antibiótico en vena, por lo menos 72 horas. Después, cuando bajó la infección, se siente mejor, ahí se ve. Nunca manden una pielonefritis a la casa porque se va a morir en la casa. Entonces, y ahora, ustedes se preguntan por qué cuando el nefrólogo me dice, no, le vamos a poner a su señora, le vamos a hacer una nefrectomía percutánea. You're right, dale nomás. Tiene un 60% chance que haga una pielonefritis. Y de ahí en 3-4 horas que está muerta. Sí. Yo me acuerdo hace poquito que había una compañera en un curso de odontología, en un semestre, que ella nos contó su experiencia, que tenía una infección urinaria de repetición, después hizo una pielonefritis
médico mal, que le tuvieron que meter a terapia rápido y casi muere. Tuvo como no sé cuántos días de terapia, 5 días. Salió, ya después se quedó en terapia intermedia. Por la piel hizo un shock séptico. Dice que ella estaba bien, normal, manejando en los centros, trabajando ahí, después empezó a ver, tuvo fiebre. Se fue al hospital, le midieron, le estaban haciendo un shock séptico. Tuvo que entrar a terapia, intubado, para recibir antibióticos en vena y que no muera. Para que tengan en cuenta la magnitud. Muy bien, de acá lo que hablamos, la infección urinaria puede ser ascendente, linfática o hematógena. ¿Qué quiere decir hematógena? Bueno, linfática, por ejemplo, puede ser un paciente con hiperplasia prostática que esté trancado y siempre esté la vejiga muy cargada y contaminada. Ahora, por vía linfática puede haber translocación bacteriana. Y hematógena, inclusive un forúnculo, una infección superficial de la piel, puede viajar por el torrente sanguíneo y ¡pum!, incrustarse en el riñón. Porque toda la sangre pasa por el riñón. Toda la sangre pasa por el riñón. Otro órgano que también es letal, que vamos a hablar en cirugía, cuando se infecta, es el hígado. Por la angitis ascendente. Es mortal, porque por la cantidad de sangre que pasa por ahí. Una infección ahí agarra todo el cuerpo en horas. Vamos a hablar de eso, por la angitis. Muy bien, acá vemos la vía ascendente. Esta es la vejiga. Esta es una mujer. Hay una cistitis, hay infección de la vejiga. Pero bueno, acá se ve que acá está el recto, vagina y la uretra. Esta es la sínfisis del pubis. Miren qué fácil la contaminación. Vagina y vejiga. Solo que la vagina también tiene un medio ácido y le mata a todos los gérmenes, no lo deja sobrevivir. Pero estos gérmenes están preparados para colonizar la uretra y hacer una uretritis y después hacer una cistitis. ¿Okay? Y acá lo que hablamos, uretra corta, contaminación perivulvar y perirectal, reflujo vesicoureteral, el más frecuente en mujeres. Bueno, esto del reflujo vesicoureteral, decíamos que en el escolar también es muy frecuente la infección urinaria, más frecuente en edad escolar en el adulto. ¿Por qué? Porque el nené, el gurí, o la gurí, no sé si dice así, la gurí no se puede, ¿no? ¿No se puede? Bueno, la gurí o gurí no están todavía, algunos preceptores tienen sus defensas inmaduras. Por ejemplo, aquí hay un esfínter que es motor, donde uno puede aguantar la orina. Sí, es también autónomo. Y acá, en donde se insertan los uréteres, el uréter se desemboca en el trígono vesical. ¿Ustedes se acuerdan? La vejiga tiene rugosidades, pero la parte del trígono es liso. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, ahí también hay un uréter. No es un esfínter, pero es como es una unión del uréter a la vejiga, actúa como esfínter. ¿Para qué? Para que la orina que viene del riñón y desemboca acá no vuelva a subir al riñón. Aparte de eso, el uréter, estoy hablando de uréter, no uréter,
uréter tiene válvulas para mover la orina y tiene un peristaltismo. ¿Qué? Peristaltismo. ¿Qué es peristaltismo? Como el intestino se mueve así. El uréter, sí, claro. Pero en el niño esos mecanismos son deficientes. Y por eso hay una cosa que se llama reflujo vésico-ureteral. Y el niño puede tener reflujo y hacer pielonefritis a repetición. Por eso, cuando tenemos un niño que hace pielonefritis, hay que tratarle agresivamente con antibiótico adecuado para erradicar esa infección. Porque la infección aquí en el riñón, gente, destruye el riñón. Destruye la parte de la corteza, de la médula, destruye el riñón. ¿Y qué le va a pasar a un riñón destruido? De última va a ser una insuficiencia renal, de última, cuando esté muy destruido. Pero antes que eso, cuando está medio destruidito, no. Puede ser algo, pero no es a dónde voy. ¿Qué les dije yo si hay problema anatómico y fisiológico? ¿Qué se favorece? ¿Qué se favorece? La infección urinaria. Ese gurí que hizo reflujo, hizo pielonefritis, si no se cura bien o si dejó cicatrices ahí, es un caramelo para la infección urinaria. Tanto que cuando tenga 9 años va a estar en la lista de trasplante renal porque va a ser una insuficiencia renal. Imagínense, tan chiquitito y tiene que hacer trasplante renal. Está destinado a morir. Y un trasplante renal tiene su mejor pronóstico 5 años de vida, a 8. Y se puede evitar. Ustedes van a ser responsables de salvar niños. Ese paciente, vamos nosotros a agarrarle, tratarle bien y lo vamos a mandar con un nefrólogo infantil. Para que le trate si tal vez tiene alguna malformación, por eso se predispone la infección, pero regularmente lo que tiene es un reflujo vésico-ureteral. ¿Está bien? Por eso está aquí, reflujo vésico-ureteral. Muy bien. Por vía patógena, como dije, puede ser de un absceso renal. Las infecciones, las pielonefritis pueden causar un absceso renal. O si tal vez hay alguna infección, como una colecistitis que drenó ahí su furor, puede hacer un absceso renal. Por el absceso renal pueden viajar estos gérmenes. Obviamente, ¿quiénes van a ser? Van a estar predispuestos, con mejor predisposición, inmunosuprimido, ya sea por medicación, tal vez alguna enfermedad. Recién nacidos que tienen su inmunidad muy inmadura. La vía linfática acá, como dije, una presión vesical, miren el uréter. Esto, gente, es tal vez por una hiperplasia prostática y hay un aumento. Esto es una pielografía. Al paciente se le inyecta contraste o se le da de tomar contraste y a las 2 horas, cuando tiene ganas de orinar, le sacamos una radiografía y miren cómo se dibuja bien el uréter. El uréter es así de gordo
eso es un mega uréter. La presión está aumentada. Miren acá la unión vésico-ureteral, cómo quedó. Acá está bien, pero miren acá. Ahí ya hay reflujo, ahí ya se perdió la anatomía. Y esto está haciendo una hidronefrosis. Obviamente este es un caso extremo, pero para que se entienda cómo se da por la presión vesical el reflujo linfático. Entonces las conexiones linfáticas por presión pueden también contaminar. Aquí lo que hablamos, la etiología. Escherichia coli lidiando la cabeza, pero puede haber Proteus, Klebsiella. Estos son productores de ureasa. ¿Y qué es la ureasa? La ureasa, gente, es una toxina que destruye la urea. Nosotros en nuestra orina tenemos mucha urea. Urea es un producto de desecho del organismo que debemos sacar. Pero no solamente debemos sacar porque es un veneno para el organismo, también mata bacterias. Pero si estos tienen ureasa, no le hacen nada. Pueden, como les digo, estas bacterias están preparadas para vencer los mecanismos de defensa del tracto urinario y de la mucosa del tracto urinario. Enterobacter, enterococo, estos Staphylococcus aureus se va a ver por vía hematógena. Estos dos, el Proteus y el Klebsiella, pueden causar litiasis en la vía urinaria, ya sea en la uretra, en la vejiga, en el uréter, en el riñón, porque son productores de ureasa y eso hace que precipite los solutos y se formen una piedra, una litiasis. Bueno, ¿y dónde se ve esto? Catéteres, anomalías anatómicas. Catéteres como drenaje percutáneo. Ahora, espero que estén ya guiándose conmigo, estén entendiendo por qué la cara que yo puse cuando me ofrecieron un drenaje percutáneo. A un médico no le van a ofrecer eso, porque sabe. Es que ese procedimiento vale como 8 millones de guaraníes, entonces claro que te van a ofrecer. Se infecta, bueno, mala suerte. Entró por el catéter con un Staphylococcus aureus de afuera, bueno. Pasa. Entonces, la etiología, Staphylococcus aureus positivo va a venir de los abscesos y de la instrumentación. Pero en general, caíse, Sarcophrygicus también por instrumentación, Gardnerella en el embarazo. En el embarazo, por todo lo que hablamos, la Gardnerella, que es un germen de la flora, gana virulencia. ¿Gana virulencia o gana bacteriencia? ¿Cómo le decimos? Se dice virulencia, aunque es una bacteria. ¿Está bien? Puede ser el término. Por eso lo pongo. Ureplasma ureolítico y así, Mycoplasma pneumonimus, más común en vía hematógena. La candidiasis, obviamente, en gente que abusa de antibióticos, instrumentación, diabetes, ahí se le toca todo, sondaje, trasplante renal. Y sobre todo estos que son intrahospitalares, por instrumentación, pseudomonas, adenovirus también puede ocurrir. La infección urinaria, como les dije, este germen que está acá, que ustedes están viendo, no es una almohadita Frury para dormir más cómodo, no, es una Escherichia coli. Y como ven, tiene estas cositas que se llaman pilis o fimbrias y tiene también, miren esto,
una cola larga que le sirve para nadar, flagelo, un flagelo. ¿Y qué hace esto? Mediante sus pilis tiene una capacidad de adherencia en el urotelio, en la mucosa del urotelio, mediante sus fimbrias o pilis. Y de ahí infecta el epitelio celular para después llegar al parénquima renal, subiendo por la vejiga, uréter, hasta el riñón. Bueno, ¿cómo se da esto? Él, al agarrarse con sus fimbrias, inflama el urotelio, la mucosa del tracto urinario. Ahí libera radicales como oxígeno, peróxidos y enzimas lisosómicas y hace que en esa zona haya un daño y forma cicatriz. Por eso yo le decía, cuando hay infección, a todos los niveles va a quedar una pequeña cicatriz. Si hay infección a repetición, va a quedar más cicatriz y ese riñón va a quedar comprometido para el futuro, para que fácilmente se infecte. ¿Está bien? Por eso la infección urinaria hay que tratar agresivamente. Y de ahí hay una modificación permanente de la función renal. Ese paciente va a quedar expuesto, predispuesto a que haya más infecciones a cada rato. Aquí vemos, vienen los bichitos, sobre todo las variantes 0,1 al 0,15 de esta variante, ¿ven? El 1, el 2, el 4, 6, 7, 75 y el 15 del Escherichia coli son los más frecuentes dentro de del E. coli. ¿Qué hacen? Se van a pegar mediante su mecanismo de adhesión, van a colonizar y después van a infectar. Acá vemos una esquemita rápido de cómo va a suceder esto. Uno, capacidad de adherencia, este es el Escherichia coli, estos son sus fimbrias, se va a adherir a la mucosa del epitelio mediante el receptor P. Se atajan ellos. Ahí va a producir una resistencia bacteriana. ¿Cómo? Va a venir el polimorfo, leucocito, pero este bichito, mediante su exotoxina, va a producir hemólisis del glóbulo rojo, lisis del glóbulo rojo, y va a usar el hierro del glóbulo rojo para crear aerobactin, que a la vez va a inhibir los linfocitos, los polimorfos nucleares sobre todo, el aerobactin. Ahí el aerobactin, fíjense, el aerobactin de haber roto usando el hierro, se produce hemólisis. Ahí el aerobactin va a atacar directamente aquí a la cápsula del polisacárido en su antígeno K y va a destruir los polimorfos nucleares a los leucocitos. Entonces tiene una capacidad antibacteriana su hemólisis. Una vez que hace eso, él va a colonizar la mucosa y de ahí va a contaminar todo. Acá vemos. Entonces, hablamos de factores de virulencia y cuáles son sus características. Las fimbrias, las manitos, van a favorecer la adherencia a la mucosa. Las P2 también colonizan el tracto urinario superior. Las adhesinas X, unas toxinas que liberan, se unen a residuos glúcidos de la membrana para que se pueda sujetar a la mucosa. Y ustedes me dicen, y una persona, ¿qué está pasando? Y una persona que toma mucha agua, mucho líquido y orina mucho, ¿ayuda? ¿Eh? Sí, ayuda.
sobre todo, porque vieron que en la embarazada no podemos darle antibiótico, le damos jugo de cereza, porque tiene un mecanismo, la cereza rompe esa adherencia y elimina toda la bacteria. No todo, pero gran mayoría. No permite que suba la colonización. En Estados Unidos se llama cranberries, son así unas frutitas rojas, y eso se le da a la embarazada para que, porque no se le puede estar dando antibióticos, menos en el segundo trimestre. Puede causar daño al bebé. Los antígenos capsulares son hidroliposacáridos, inhiben a los fagocitos. Los dos reducen la respuesta inflamatoria. Y las hemolicinas son citotoxinas que van a producir lisis del glóbulo rojo y van a usar el hierro para producir aerobactin, que es el secuestro del hierro para usar en contra de los polimorfos nucleares. La ureasa también, algunos que van a producir ureasa también para hidrolizar la urea y evitar que la urea les mate a ellos. Mecanismos de virulencia. Entonces, ¿cuál es? Las fibrias, capacidad de adhesión. Polisacáridos extracelulares también favorecen la adhesión. Las fibrias se van a unir a la manosa en los receptores P del urotelio, usando la manosa y la galactosa como un sustrato para unirse. Ya le digo, estos son gérmenes especializados en invadir la mucosa del urotelio. Se especializan ahí. Pero gram negativos siempre van a ser un problema donde quiera que invadan. Son muy agresivos. Ustedes saben eso, ¿no? ¿Saben? Ya han pasado por ahí. Infección por gram negativo es siempre violento y letal. Aquí, lo que les decía, primero va a invadir la uretra, después la vejiga, después el uréter, va a subir hasta quedarse aquí. Ahí se quiere quedar, ahí está, el helicobacter, quiere quedarse el Escherichia coli. Quiere quedarse ahí, en la corteza. ¿Para qué? Para invadir todo el cuerpo y hacer un shock setting. ¿Ok? Y acá vemos un esquema de cómo funciona esto. Miren, primero la uretritis, así invade el Escherichia coli. Primero, E. coli is introduced into the urethra, often in fecal contamination. Es introducido en la uretra regularmente mediante contaminación fecal, porque el video ahí está. Hablamos de cómo. Después se va a adherir al epitelio de las células mediante su fibria. Miren acá, se adhiere acá. Después coloniza el epitelio, la célula del epitelial, y comienza a multiplicarse mediante fusión binaria acá dentro de la célula. Y después el E. coli swim up, va a nadar hacia arriba, hacia la uretra, contaminando vejiga, después uréter, hasta arriba. Swim up. ¿Ok? Acá lo mismo. Eso en la uretra, esto en la vejiga. Va a contaminar, miren acá, la vejiga. Y esto, ustedes ven esto blanquito que se ve acá, eso es el factor, la proteína Darn-Honsford.
que evita regularmente la infección por bacterias. Pero esta bacteria no, esta bacteria usa la proteína transmembranosa a su favor y mediante eso se adhiere a la mucosa y destruye la célula de la mucosa. Miren acá, hay detritos. ¿Qué significa detritos? Escombros celulares. Por eso en una orina simple también se reportan detritos. Dice detritos XX. Eso. ¿Okay? Y ahí lo que estoy diciendo: penetración y fijación de la capa del moco, adhesión del uroplasma, formación de biofilm para quedarse, para protegerse, proliferación de la bacteria y liberación de toxinas que dañan. Y obviamente acá va a ser una cicatriz también, para que después sea más fácil su invasión. Acá tenemos una lista de mecanismos de defensa contra mecanismos que favorecen la invasión. A ver, vos. Fatores de defesa do hóspede. Primeiro, uma atividade antibacteriana, elevada osmolaridade, alta concentração de ureia, pH ácido, seu fluxo urinário, a proteína de atividade bactericida. Atividade bactericida urotelial, imunidade humoral. Fatores que interferem com a defesa: obstrução ao fluxo urinário, cálculos, são os cálculos, refluxo vesículo ureteral, vaziamento incompleto da bexiga, fatores mecânicos, malfunção neurogênia, características do introito vaginal, IPI, glucosúria e alteração do trato urinário durante a gestação. Entonces lo que hablamos, ¿verdad? Ahí está una lista y acá está nuestra orina simple, que nos puede con una simple observación al ojo desnudo ver si hay hormonalidad o alta concentración de urea o pH urinario. Todo eso se puede ver en una orina simple. No necesitamos un urocultivo ni nada de eso. Ahora, después si es una ¿cómo se llama? Infección urinaria resistente o a repetición, eso es un motivo. ¿Para qué? Para tener el antibiótico específico que mata ese germen. Se pide urocultivo más antibiograma. El urocultivo va a crecer qué bacteria es y se le pone así unos redonditos, unas hojitas cubiertas con antibiótico. Entonces le ponemos amoxicilina, ceftriaxona, ciprofloxacina, acitromicina, cefotaxima, y me dicen una lista de qué antibiótico es sensible y qué antibiótico es resistente. Entonces yo puedo hacer puedo hacer una antibiótico-terapia dirigida con el antibiótico que yo sé que lo va a matar. Ella no es bueno. Ahí yo sé que tiene Escherichia coli resistente a citro, a ciprofloxacina. ¿Cómo se llama? Favorable a ceftriaxona, a cefotaxima. Le damos ceftriaxona por 10 días. Muere. Después hay que, obviamente, estudiar. Si es una infección de repetición, hay que estudiar qué quiero saber. Si no hay malformaciones, riñón en herradura, doble uréter, si no hay una cicatriz, hay un tumor, algo que esté causando que se infecte la repetición. Si hay, tengo que tratar eso.
Si hay una hiperplasia prostática, tratar la hiperplasia. Vamos a hablar después de la forma hiperplasia prostática. Entonces aquí, eso es lo que es resistencia a pulmo vesical, es la proteína transfosfato. Dijimos que lastimosamente en estas bacterias favorece la unión de la manosa. Sí, o sea, ellos usan esa proteína para adherirse a la manosa, al contrario de lo que hacen en otras bacterias. Es un mecanismo de ayuda para ello, pero en realidad la proteína transfosfato es un factor protector de la vejiga y del urotelio en general. ¿Sí? Y la respuesta humoral. Acá vemos que las interleuquinas tienen muchísimo que ver también, pero están en el epitelio tubular. ¿Se acuerdan del glomérulo? Este es el glomérulo como tal, y esta es la nefrona, la unidad del riñón. Esta zona de arriba está en la corteza y esto está en la médula. Este es el glomérulo. Esta es la capa de Bowman, ¿se acuerdan? Túbulos contorneados proximal. Esta es el asa descendente, asa ascendente, túbulo contorneado distal. Y esto va al colector, que ya va a las pirámides. Las pirámides que van a desencadenar, van a desembocar la orina. ¿En dónde? En la pelvis. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primero los cálices. Cálices menores se unen para formar cálices mayores y eso desemboca en la pelvis. Anatomía 001. Hay factores que interfieren, ahí vemos la obstrucción, tal vez un cálculo. Miren, esto es un cálculo. El cálculo va a ser un problema anatómico, obvio, va a favorecer la infección urinaria. Tener un cálculo es feo, malo. Y tener una infección urinaria es también terrible y malo. Pero tener los dos es horrible, porque va a ser una pielonefritis letal, porque está fluido y contaminado. Imagínense, ¿verdad? Estamos terminando acá. Entonces, cuando hay una obstrucción e infección, es una urgencia urológica. Ahí sí se puede usar una ¿cómo se llama? Una ostomía, nefrostomía percutáneo y drenar esa orina contaminada, obstruida de ahí. Entro por acá y dreno todo el cáliz, la pelvis. Este es el cáliz mayores, pelvis. Aquí entro y dreno todo esto. Y acá está la obstrucción por acá. Se salva el paciente. No va a ser una sepsis. Ahora sí. Muy bien, para eso está indicado. Muy bien. Después, reflujo uretrovesical. En el niño decíamos, miren, vaciamiento incompleto, ya sea por una hiperplasia prostática o puede ser por problemas neurológicos, una vejiga neurogénica que no puede orinar. Defecto en los mecanismos locales de defensa vaginal y perineal, que ya dijimos las bacterias que pueden ocasionar. En este caso, la colonización se puede ver porque hay un pH bajo, uso de estrógeno, los anticonceptivos, la ducha vaginal, todo esto. Y estos factores que pueden estar deficientes, sobre todo inmunológicamente, antibióticos,
exógenos. El diagnóstico va a ser más bien clínico, con los síntomas urinarios. Alta sospecha, prácticamente tiene que sospechar infección urinaria de todo el que venga con síntoma urinario, porque la frecuencia, 80%, si no está resfriado, puede ser que sea una infección urinaria. Es simple. Ustedes saben, yo siempre le digo a la gente que tienen que pensar como médicos. Si viene un paciente ahí y me dice, doctor, tuve fiebre, tuve dolor de cabeza, síntomas generales, y tengo ardor al orinar, yo obviamente le tengo que preguntar, eso hablamos de si yo no le pregunto, no te va a decir lo que yo tengo que indagar. Pero ahí yo no voy a pensar en un tumor que está causando la infección urinaria. No, tengo que pensar en lo que es común, lo que es humano aquí en la tierra. 80% es infección urinaria. Entonces piensen en lo común primero. Si viene con una rinorrea ahí sonando y te dice que tiene dolor de cabeza, que le duele la cabeza, es una sinusitis. Te lo dije, ¿no? Otitis. 90% de infección urinaria alta. No era pensar en un derrame cerebral primero. Hay que tener presente, puede ser, pero ¿qué no? A no ser que van a ser médico del espacio aquí en la Tierra, hay que pensar como médico. Muy bien, y acá lo que decíamos, examen general de orina simple, y la presencia de 100.000 colonias que va a confirmar nuestro diagnóstico. ¿Ah? En la orina simple no siempre se ve esto, nitritos. Pero si veo nitritos, eso es muy específico. Miren, 98%. No siempre se va a ver, por eso es 58% de sensibilidad. Pero la orina simple reporta todo esto. Dice nitritos, nitratos. Y para que se acuerden, en la infección urinaria, la bacteria va a comer nitratos, va a haber bajos nitratos y va a haber alto, va a ser nitritos. Pero siempre se va a ver, no. Muy pocas veces se ve. Pero si ustedes ven nitritos en la orina, eso es infección urinaria. 98% de la especificidad. Leucocitos, 78%. ¿Por qué? Porque la tuberculosis urinaria también da leucocitosis, leucocituria, da piuria. Tuberculosis urinaria. Vamos a hablar después de eso. Hematuria. ¿Cuánta sangre tiene que haber en la orina? ¿Cuánto? Nada, mejor nada. ¿Por qué hay sangre ahí? Pero hasta 2 es normal. Y dijimos que hay destrucción del epitelio de la vejiga, ¿verdad? Eso hay sangre oculta, puede haber sangre ahí. Pero es solamente 78% específico. Donde más vemos sangre es en los cálculos, porque rajan y sangran. Y ahí se ve, si hay sangre va a ser por cálculo. Después bacterias y esas cosas sí se puede ver. Y ya. Vayan a hacer pipí. Vaya. Nos llamamos la lista. No quería avisarle a la licenciada Blanca, creo que está ahí, que venga a llamar la lista. Pero ahí, ¿quién es el delegado?
Te paso la clase ahí.